Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, continuando con las componentes simétricas, vamos a continuar con el repaso de lo que son el cálculo de cortocircuitos. Entonces, ¿cómo clasificamos los cortocircuitos en los sistemas de potencia? Uno de los cortocircuitos que producen la mayor corriente de cortocircuito es el cortocircuito trifásico. Es un cortocircuito equilibrado. Que tienen un tratamiento mucho más sencillo que los otros. Y los otros tres son fallas desequilibradas y tenemos las fallas bifásicas o las fallas fase-fase sin contacto a tierra. Entonces, volviendo un poquito aquí, en las fallas trifásicas, la única componente de secuencia que vamos a tener es la secuencia positiva, por ser una falla equilibrada. En las fallas bifásicas, como hay un componente de desequilibrio, el componente de desequilibrio está mostrado en la secuencia fase por la secuencia negativa. En las fallas bifásicas sin contacto tierra tienen componentes de secuencia positiva y secuencia negativa. Y las fallas bifásicas a tierra, lógicamente, al ser una falla bifásica, tiene componente de secuencia positiva, tiene componente de secuencia negativa. Y por tener contacto a tierra, también tiene un componente de secuencia cero. Y lo propio con las fallas monofásicas a tierra, que tienen un componente de secuencia positiva, secuencia negativa y secuencia cero. Entonces, cuando vayamos tratando cada una de las fallas, dependiendo del tipo de falla, o trabajaremos solamente con la secuencia positiva, o con la secuencia positiva o negativa, o con las tres secuencias. Un dato importantísimo que ustedes tienen que saber, que aproximadamente entre el 70 al 80% de las fallas que se producen en un sistema de potencia son fallas monofásicas a tierra. Y estas fallas monofásicas a tierra, casi todas, después de tomar una acción, desaparecen, o sea, se autoextinguen. Y por lo tanto, ahí nace el concepto de la reconexión, lo que nos permite recuperar el sistema rápidamente después de una falla monofásica a tierra. Entonces, veamos las fallas balanceadas, que como dijimos, la falla trifásica o también conocida como una falla simétrica. Entonces, una falla trifásica, aquí tenemos que la fase A está en contacto con la fase B, en contacto con la fase C, que puede ser una falla franca en la que no hay la impedancia de falla, está ZF, entonces es una falla donde los tres cables se unen y a esa le llamamos una falla franca. Eso significa, si tienes una falla franca, que la impedancia de falla va a ser igual a cero.
Si la falla no es franca, entonces vamos a tener una impedancia de falla. ¿Qué significa que la falla no sea franca? Que, por ejemplo, dos conductores se han acercado lo suficientemente cerca para que no haya, para que la distancia dieléctrica sea violentada, de tal forma de que las fases están tan próximas que va a saltar un arco. Va a saltar un arco de una fase a la otra fase. Y a este arco que está saltando es lo que llamamos la impedancia de falla. Por lo tanto, no es una falla franca como si las tres fases se unieran. Como es una falla equilibrada, sabemos de que en un sistema equilibrado, la sumatoria de las tres corrientes, de la fase A, de la fase B y de la fase C, son iguales a cero. Aquí tenemos la fase A, 120 grados la fase B y 240 grados la fase C. Entonces, si aquí tenemos los 120 grados, sabemos que la sumatoria de las corrientes y A más I, B más I, C es igual a cero. Si queremos calcular el voltaje en el punto de falla, si tuviéramos que la falla es franca, el voltaje en el punto de falla, el voltaje va a ser igual a cero. Pero como hay una impedancia, entonces el voltaje no va a ser igual a cero. Va a haber una caída de tensión, sí. Entonces el voltaje en el punto de falla, también otro punto importante, como estamos trabajando con un sistema equilibrado, es suficiente trabajar con una sola fase, que puede ser la fase A, su voltaje y su corriente. Y las otras las desfasamos 120 grados. Entonces, el voltaje en el punto de falla para la fase A va a ser el voltaje de la fase A menos la corriente que está circulando, la corriente de falla por la fase A, por la impedancia de falla. Que también va a ser igual al voltaje en la fase B menos la corriente en la fase B por la impedancia de falla y va a ser igual al voltaje de la fase C menos la corriente de falla en la fase C por la impedancia de falla. Entonces, sabemos que cuando estamos hablando de redes de secuencia, cuando estamos representando la red de secuencia positiva, la red de secuencia positiva viene con una fuente de voltaje que le vamos a llamar EA1. Z1, la impedancia equivalente en el punto de falla. Y en serie la impedancia de falla. Y circulando por ahí la corriente de falla en la fase A. Como es una falla equilibrada, no hay componente de secuencia negativa. Y por cierto, el componente de secuencia negativa no tiene la fuente de voltaje. Ni tampoco, como no es una falla sin contacto a tierra, tampoco no va a haber
impedancia de secuencia 0. Entonces, si resolvemos este circuito, podemos decir que la corriente en la fase A va a ser igual al voltaje de la fuente, EA1, dividido entre la sumatoria de las impedancias Z1 más ZF. Y la corriente de falla total va a ser igual a la corriente en la fase A de secuencia 0, más la corriente en la fase A de secuencia positiva, más la corriente en la fase A de secuencia negativa. Pero como es una falla equilibrada, no hay esta corriente, ni tampoco no hay esta corriente. Lo que significa que la corriente de falla va a ser igual a la corriente en la fase A, que va a ser igual al voltaje de la fuente, dividido entre la sumatoria de las impedancias más la impedancia de falla. Lógicamente, si la falla es franca y la impedancia de falla es igual a 0, vamos a tener que la corriente de falla va a ser igual a el voltaje de la fuente sobre la impedancia Z1. Esta impedancia, si estamos hablando en bornes de generador, por ejemplo, esta impedancia Z1 va a ser la impedancia de secuencia positiva del generador, si queremos calcular su corriente de cortocircuito en bornes del generador. O esta Z1 va a ser la impedancia equivalente del sistema en el punto de falla, como vamos a ver luego. Entonces, ya sabemos cómo calcular la corriente de falla trifásica. Si vemos la falla monofásica tierra, si vemos que la fase A está haciendo contacto a tierra, a través de una impedancia de falla, y las otras dos fases, la fase B y la fase C, no están en falla. O sea, esas fallas están saludables. Por lo tanto, podemos decir de que la corriente que está circulando en la fase B es igual a la corriente en la fase C y es igual a 0. Es un valor pequeñito, despreciable. O si estamos considerando que el sistema está en vacío, entonces igual, podemos decir que es igual a 0. Y el voltaje de la fase A va a ser igual a la corriente de la fase A por la impedancia de falla, que va a ser igual a 0 en el punto de falla. Como hemos dicho, en, en una falla monofásica tierra existen las tres secuencias, la red de secuencia positiva, la red de secuencia negativa y la red de secuencia cero. Y su representación es de que en una falla monofásica tierra, estas tres redes de secuencia están en serie. La red de secuencia positiva está en serie con la red de secuencia negativa y está en serie con la red de secuencia cero. Entonces podemos decir que la corriente de secuencia positiva, que pasa por la impedancia Z1 con su fuente de voltaje A1, por aquí circula la corriente de secuencia negativa y por aquí circula la corriente de secuencia negativa, que están circulando
por las 3 veces la impedancia de falla. Porque va a tener la impedancia de falla de la secuencia positiva, la impedancia de falla de la secuencia negativa, la impedancia de falla de la secuencia cero, que hacen sumar las 3 ZF, nos da 3 veces la impedancia de falla. De aquí, solamente gráficamente, nosotros podemos decir, como estas corrientes están en serie, de que la corriente de secuencia positiva es igual a la corriente de secuencia negativa y es igual a la corriente de secuencia cero. Entonces decimos que la corriente de secuencia cero es igual a la corriente de secuencia positiva, es igual a la corriente de secuencia negativa, y es igual a ¿qué? A la fuente de voltaje, EA1, dividido entre las impedancias de secuencia cero más la impedancia de secuencia positiva más la impedancia de secuencia negativa, que están en serie, más 3 veces la impedancia de falla. Si la impedancia de falla es igual a 0, no se olviden que esta corriente no es la corriente de falla, sino es la corriente de secuencias. Si la impedancia de falla es igual a 0, entonces lógicamente desaparece este término y tenemos esta expresión. Es muy común que la mayoría de los circuitos también la impedancia de secuencia positiva sea igual a la impedancia de secuencia negativa. Entonces, si ese es el caso, aquí y la impedancia de falla es igual a 0, Z1 más Z2 va a ser 2 veces Z1. Entonces, que nos quede esa relación. Ahora, ¿cuál va a ser nuestra corriente de falla total? La corriente de falla total va a ser igual a la corriente en la fase A y la corriente en la fase A qué es igual, de acuerdo a nuestras componentes de secuencia que hemos visto en la anterior clase. La corriente en la fase A es igual a la corriente de secuencia 0 más la corriente de secuencia positiva más la corriente de secuencia negativa. Como estas tres son iguales, reemplazamos por IA1 todas y nos va a dar que la corriente de falla es 3 veces la corriente de secuencia positiva o 3 veces la corriente de secuencia 0 o 3 veces la corriente de secuencia negativa. Entonces, una vez que hemos calculado la corriente de secuencia, ya sabemos que la corriente de falla, en el punto que queremos, es 3 veces la corriente de la secuencia positiva, negativa o 0. Entonces ya sabemos cómo calcular las corrientes de falla trifásicas y monofásicas a tierra. Ahora veamos las corrientes de falla fase-fase, sin contacto a tierra. Entonces aquí vamos a simular de que la corriente o que la falla es entre las fases B y entre las fases C, que están en cortocircuito a través de una impedancia ZF. Si la falla es franca, entonces va a ser un cable directo, ¿no? ZF va a ser igual a 0. Entonces, como la fase A es la fase sana, podemos decir de que la corriente en la fase A es igual a 0, una condición de vacío. Las corrientes de falla de la fase B y de la fase IC, como se ve en el dibujo, están en oposición. Por lo tanto, podemos decir de que la corriente en la fase B es igual a menos la corriente en la fase IC. Y también podemos decir que el voltaje en la fase C va a ser igual al voltaje en la fase B menos la corriente IB por la impedancia de falla. O podemos decir, algo más sencillo, que la diferencia de los voltajes BB menos BC va a ser igual a la corriente IB por la impedancia de falla. ¿Cómo representamos eso gráficamente en nuestro diagrama
de secuencias, no hay corrientes de secuencia cero, porque no hay, la falla es sin contacto a tierra, por lo tanto no hay corriente de secuencia cero. Y la red de secuencia positiva está en paralelo con la red de secuencia negativa, como está en el dibujo acá. Entonces tenemos la red de secuencia positiva, la impedancia de la fuente, la impedancia Z1, la corriente IA1, y tenemos la red de secuencia negativa con su red de secuencia negativa, su corriente IA2 y la impedancia de falla. Entonces podemos decir que la corriente de secuencia positiva va a ser igual a ¿qué? A la impedancia de la fuente, EA1, dividido eh, perdón, entre la sumatoria de la impedancia de secuencia positiva más la impedancia de secuencia negativa más la impedancia de falla. Si la impedancia de falla es igual a 0 y las impedancias de secuencia positiva es igual a la impedancia de secuencia negativa, entonces vamos a tener que la corriente de secuencia positiva va a ser igual al voltaje de la fuente entre 2 veces la impedancia de secuencia positiva. De todas maneras, la corriente de falla va a ser igual a la corriente de falla, va a ser igual a la corriente IB o va a ser igual a la menos corriente IC. Y sabemos que la corriente IB es igual a la corriente de secuencia 0 más A cuadrado por la corriente de secuencia positiva más A por la corriente de secuencia negativa de la fase A, de acuerdo a las fórmulas que vimos la clase anterior. Como nuestro circuito no tiene corriente de contacto a tierra, la corriente de secuencia 0 es 0, y la corriente de secuencia positiva es igual a menos la corriente de secuencia positiva, porque ambas están en oposición, como vemos aquí del gráfico. Entonces la corriente de falla, esto es 0, y esta IA2 reemplazamos por menos IA1 aquí, entonces va a cambiar el signo, entonces va a ser aquí A cuadrado IA1 menos A IA1. Entonces factorizamos IA1 de aquí, vamos a tener que A cuadrado menos A por la corriente de secuencia positiva. Y esto es igual, este vector de unidad que es voy a dibujar esto así. Epa. Esto es A y esto es A cuadrado. Estos tienen la magnitud 1. Entonces, si sumamos A cuadrado menos A, vamos a tener menos A, va a ser este. Y lo sumamos este aquí, este aquí. Y esto es
raíz de 3 veces más grande que 1. Entonces, que la corriente de falla es igual a menos J por la raíz de 3 por la corriente de secuencia positiva. Y de esa forma ya podemos cuantificar el valor de la corriente de falla bifásica. Y estos ejemplos, si tenemos la impedancia de falla igual a 0, Z1 es igual a Z2, que son simplificaciones de la fórmula general que acabamos de ver, que no nos interesan grandemente. Si tenemos una falla bifásica a tierra, igual haciendo la corriente de falla de las fases B y C, por aquí las fases la fase B y la fase C están en cortocircuito a través de una impedancia de falla y se aterran a través de una impedancia de aterramiento. Pero vemos que aquí, al conectarse a tierra, las condiciones varían porque tenemos que la corriente IB y la corriente IC se van a sumar para descargarse a tierra. Entonces, como condición de frontera, tenemos que la corriente en la fase A es igual a 0. El voltaje de la fase B, va a ser igual a la corriente IB por ZF más esta otra caída de tensión, que va a ser IB más IC por ZG. Y lo propio va a ser el voltaje en la fase C, va a ser igual a IC por ZF, que es esta, más esta otra caída de tensión, que es IB más IC por ZG. Cuando hacemos la representación en sus redes de secuencia, las tres redes de secuencia positiva. Ay, señor. La red de secuencia positiva, la red de secuencia negativa y la red de secuencia cero están en paralelo. Entonces, ¿cómo resolvemos este circuito? Tenemos las impedancias de falla, la red de secuencia positiva y negativa. De la secuencia cero tenemos la impedancia de falla más 3 veces la impedancia de aterramiento. Entonces, la corriente de secuencia positiva va a ser igual al voltaje de la fuente EA1 dividido entre ¿qué? Entre la impedancia de Z1 más su impedancia de falla más estos dos circuitos, el de secuencia negativa y cero, que están en paralelo. Entonces, si están en paralelo, estos dos circuitos, pueden decir que va a ser la secuencia negativa más ZF por la impedancia 0 por ZF más 3ZG, esto y esto, dividido entre la sumatoria de todas estas impedancias, que va a ser Z2 más Z0 más 2 veces ZF
más 3 veces la impedancia de esta herramienta. Esto está de más, ¿no? La corriente de secuencia negativa va a ser igual a menos la corriente de secuencia positiva dividido, o que multiplica a Z0 por ZF más 3ZG Entonces, si por aquí viene la corriente IA1, por aquí viene la corriente IA2, y creo que es un divisor de corriente, ¿no? Entonces, un divisor de corriente, no tenemos que va a ser IA1 y Z0 más 3ZG, Z0 más ZF más 3ZG, entonces aquí estamos haciendo el divisor de corriente entre, que va a ser IA2, que va a ser igual a menos IA1, que multiplica a la impedancia que está al frente, que es Z0, ZF más ZG, más la sumatoria de la impedancia Z2 más ZF más Z0 más ZF más 3ZG. Entonces, Z2, Z0 más 2ZF más 3ZG. Y la componente de secuencia 0 va a ser que la corriente de secuencia 0 va a ser igual a menos IA0 por el, eh, por el divisor de corriente, que va a ser Z2 más ZF, dividido entre la sumatoria de la secuencia de Z2 más ZF más Z0 más ZF más 3ZG, que va a ser esto. Una vez que hemos calculado las tres corrientes de secuencia positiva, negativa y cero, la corriente de falla total va a ser igual, la corriente de falla va a ser igual a la corriente en la fase B más la corriente en la fase C. ¿Y qué es la corriente en la fase B? Es la corriente de secuencia 0 más la corriente más A cuadrado por la corriente de secuencia positiva más A por la corriente de secuencia negativa más la corriente IC, y la corriente IC que es igual es la corriente de secuencia 0 más A por la corriente de secuencia positiva más A cuadrado por la corriente de secuencia negativa.
Si hacemos un poquito de operaciones, vamos a tener que 2 veces la corriente de secuencia 0. Factorizamos aquí la corriente de secuencia positiva, va a ser a cuadrado más a. Y factorizamos la corriente de secuencia negativa, que va a ser a más a cuadrado, que va a ser por la corriente de secuencia negativa. ¿Qué es a cuadrado más a? Menos 1. Y a más a cuadrado, ¿cuánto es igual? Es a menos 1. Y entonces vamos a tener que la corriente de falla es 2 veces la corriente de la falla bifásica tierra, es 2 veces la corriente de secuencia 0, menos la corriente de secuencia negativa, menos la corriente de secuencia positiva, menos la corriente de secuencia negativa. Pero sabemos que la corriente de secuencia 0 más la corriente de secuencia positiva más la corriente de secuencia negativa es igual a 0. Por lo tanto, podemos despejar que la corriente de secuencia 0 va a ser igual a menos I a 1 más I a 2. Entonces, esto lo vamos a reemplazar por menos I a 0. Menos con menos da más. 2 veces I a 0 más I a 0 para que la corriente de falla bifásica a tierra es 3 veces la corriente de secuencia 0. Y aquí algunas simplificaciones cuando tenemos que las impedancias de falla es igual a 0 y las impedancias de secuencia positiva es igual a la impedancia de secuencia negativa. ¿Cómo hacer el cálculo de cortocircuitos? ¿Alguna guía rápida? Primero, se configura las impedancias de red expresadas en datos por unidad en una base común, normalmente 100 MVA, hemos dicho, ya que los datos del fabricante vienen en función de, normalmente vienen en función de las potencias nominales de los equipos. Una vez que hemos dibujado el circuito, hay que calcular su impedancia equivalente o lo que comúnmente se conoce como impedancia Thevenin de cada red de secuencia, de la red de secuencia positiva, de la red de secuencia negativa, de la red de secuencia 0. Y una vez que hemos calculado las impedancias de cada secuencia, ya podemos calcular sus corrientes de cortocircuito. Y una vez que hemos calculado las corrientes de cortocircuito, ya podemos calcular cómo se distribuyen, cómo circulan esas corrientes de cortocircuito desde la fuente hasta el punto de falla. Veamos un ejemplo. Calcular las corrientes de cortocircuito trifásicas, monofásicas, bifásicas, con y sin contacto a tierra,
en la barra 3, aquí, del siguiente sistema. Tenemos tres barras, la barra 1, la barra 2, la barra 3. En la barra 1 está conectado un generador y un transformador elevador conectado en estrella aterrado. En la barra 2 está conectada a través de un generador que está conectado en estrella, aterrado a través de una impedancia. Y su transformador elevador tiene una conexión de delta estrella aterrado. Y tenemos las tres líneas que unen las tres barras. Los datos son los datos del generador 1, su dato de generación 20 kb, su reactancia de secuencia positiva es igual a su reactancia de secuencia negativa, 15%, y su secuencia 0 es 5%. Del generador 2 son exactamente los mismos datos. Del transformador elevador que eleva de 20 a 200 kilovoltios, sus tres redes de secuencia son iguales. La red de secuencia positiva, negativa y 0 son 10%. Las líneas tienen sus redes de secuencia positiva y negativa iguales. 12, 5, 12, 5, 15, 15, 25, 25. Y su red de secuencia 0 es diferente de sus redes de secuencia, o su reactancia, mejor dicho, de secuencia 0 es diferente a su reactancia de secuencia positiva y negativa. La línea 1, 2 tiene 30%, la línea 1, 3, 35% y la línea 2, 3, 71, 25%. Dice, cada generador está aterrado a través de una resistencia de 8.33%, dato que está en una base de 100 MVA. Los generadores están operando a su voltaje nominal sin carga, o sea, están en vacío. Todos los datos de la red ya están expresados en una base de 100 MVA. Pues todos estos datos ya están en una base de 100 MVA. Y todas las fallas que vamos a calcular son fallas francas, no hay impedancia de falla. Entonces, lo primero que hay que hacer es ir reduciendo el sistema para encontrar la impedancia de Thevenin. No se olviden que vamos a calcular el valor de la corriente de cortocircuito en la barra 3. Entonces, dibujemos la red de secuencia positiva. Tenemos una fuente del generador 1, la fuente del generador 1, que normalmente, si no hemos corrido ningún flujo, tomamos como voltaje igual al 1 por unidad. O sea que el voltaje es el voltaje nominal del sistema. Si hemos corrido un flujo, entonces podemos tomar el voltaje real del sistema, que va a estar siempre alrededor de 1, ¿no? Porque las tolerancias de voltajes son del 5%, 6%, 7% máximo. Luego conectamos la reactancia del generador 1, que es 15%, en datos por unidad 0,15, del generador 2, 15%, 0,15 en datos por unidad. En serie está el transformador, que tiene transformador T1, que tiene 10% de secuencia positiva, y el transformador 2, que tiene 10% de secuencia negativa, o de secuencia positiva, de 0,1 por unidad. La línea 1, 2 tiene una reactancia de 12,5%, que en unidad es 0,125,
La línea 1, 3 tiene 15%, que es 0,15. Y la línea 2, 3 tiene una reactancia del 25%, que es 0,25 datos por unidad. Entonces, lo que tenemos que hacer es ir reduciendo el sistema. Entonces, aquí vemos que estas reactancias están en serie. Podemos sumarlas. Y acá tenemos que estas tres reactancias están conectadas en delta. Y mucho hace el dibujo para orientarnos. A veces cuando hacemos un dibujo malo no nos damos cuenta. Pero si esto lo dibujamos así. Este 1, 2 y este es 3. Entonces aquí tenemos que 1, 2, este es 0,125. 1, 3 es 0,15. Y 2, 3 es 0,25. Entonces, aquí, ¿qué podemos hacer para reducir? Como está en delta, es muy complicado. Y aquí es donde ustedes se equivocan siempre, que empiezan a hacer unos paralelos rarísimos. Entonces, ¿qué nos dice la teoría de circuitos? Si tengo un circuito en delta, lo transformo en un circuito estrella. Pues voy a hacer esto. Aquí voy a tener este dato. Este lo voy a llamar, digamos, A, B y C. Entonces, aquí es igual a si mal no me acuerdo, es la sumatoria de las reactancias o de las impedancias, lo que sea, que están a su lado, o sea, 0,15 más 0,125, dividido entre la sumatoria de las tres reactancias, 0,15 más 0,12,5 más 0,25. Eso lo voy a verificar aquí. Conversión de delta estrella, dice, sí, RA, esto es RA. R1 SRA por RC y dentro de está bien. Si no me acuerdo, busco en algún lado las. Entonces, esto va a ser, este valor va a ser igual a 0,15 por 0,125 dividido entre la sumatoria de 0,15 más 0,125 más 0,25. Y ese valor nos da 0,0357. Este otro valor, 0,0595, va a ser B, que va a ser 0,125 más 0,25 dividido entre la sumatoria de 0,15, 0,125 más 0,25. Y este, 0,174, 0,0 va a ser igual a 0,15 más 0,25 dividido entre la sumatoria de 0,15 más 0,125 más 0,25. Y entonces ya tengo este circuito. Y este circuito, ¿qué me dice? Que estos están en serie. Por lo tanto, los puedo sumar. Entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener
un circuito así. Esto sé que es 0,0714. Y este que va a ser igual, va a ser 0,15 más 0,1, 0,25 más 0,0357, 0,25 va a ser 0,28, 0,2857. Y este que va a ser igual va a ser 0,15 más 0,1, 0,25 más 0,0595 va a ser 25 más 0 más 5, 30. Esto va a ser, si no estoy mal, va a ser 0,3095. Esto con sus jotas, obviamente. Entonces, ¿qué tengo ahora? Tengo que este circuito esté en paralelo con este otro. Entonces, ¿qué voy a tener? Finalmente voy a tener este es J 0,0714. Hago el paralelo este. Y aquí voy a encontrar el valor J paralelo 0,2857 por 0,3095 dividido entre la sumatoria de 0,2857 más 0,3095 me va a dar este valor. Luego lo sumo y ya tengo la impedancia de Thevenin en la barra 3, que es 0,22. Todos los datos de secuencia positiva son iguales a los datos de secuencia negativa. Entonces, aquí si hago su representación de secuencia positiva, va a ser su fuente más su impedancia de Thevenin. La red de secuencia negativa, todos los datos son iguales. Este va a ser su diagrama de secuencia negativa, J022, no hay fuente. Y en la red de secuencia 0, que siempre es la más complicadita, porque hay que tomar en cuenta las conexiones. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Conectamos el aterramiento de los generadores. Generador 1, generador 2. ¿Qué dato era? Si se acuerdan, era 8,33%. Estos son 3 veces 3 por 8,33. Esto es casi 25%. Es 24,99, 99, 99, ¿no? 25. Entonces, en datos por unidad, 0,25, 0,25, los dos generadores están aterrados de forma igual. Luego tenemos su dato del generador de secuencia 0, 5%, 5%, 0,05, 0,05. Los datos del transformador de secuencia 0, 10%, 0,1, 0,1. Los datos de las líneas,
1, 2, 30%, 1, 3, 35% y 2, 3, 71.25%. Ahora, el generador, el transformador 1 tiene conexiones estrella-estrella aterradas. Por lo tanto, significa de que el circuito está cerrado, o que va a haber circulación de corriente que va del primario al secundario. Y entonces, este circuito está cerrado. En cambio, el transformador 2 tiene una conexión estrella en el primario y en el secundario es estrella aterrada. En la estrella, las corrientes de secuencia 0 circulan dentro de la estrella. Por lo tanto, la corriente que está circulando por aquí no va a pasar al secundario porque aquí el circuito está abierto. Y en el secundario, como es una estrella aterrada, aquí va a haber circulación de las corrientes de secuencia 0 en el sistema. Entonces, ya en nuestro cálculo, todo esto desaparece. No se lo toma en cuenta. Aquí seguimos con el problema de delta estrella, o de que el circuito esté en estrella, o en delta, mejor dicho. Lo transformamos a estrella. Por lo tanto, en este lado vamos a tener estas tres reactancias que están en serie. Y vamos a tener este valor, 0.25 más 0.05 es 0.30, más 0.1 es 0.40, más esto va a ser 0.4771. Entonces, 0.4771. Y en este lado vamos a tener que es 0.1 más 0.15 va a ser 0.25, 69. Que va a estar en serie con el 0.1830. Entonces hacemos el paralelo de estos dos. Ese resultado lo sumamos a este y nos va a dar que su red de secuencia 0, su impedancia de Thevenin de secuencia 0 en la barra 3 es 0.35. Ya como tenemos los tres valores de impedancia, de secuencia positiva, negativa y 0, ya podemos calcular nuestros cortocircuitos con los resultados que hemos visto hace un momentito. Entonces, Hago una la falla pregunta. trifásica, ¿sí? Dime. Si el generador no estuviera aterrado, ¿se toma en cuenta la impedancia del generador o ya no? Este generador está aterrado, por eso tenemos su impedancia de 0.25. Entonces, si nosotros vamos a calcular un cortocircuito aquí, digamos, en el primario del transformador, entonces sí va a haber, o en borde del generador, vas a tener la corriente de secuencia 0. Pero aquí ya no, porque aquí se abre el circuito. Entonces, el aporte de este generador de secuencia 0 no va a existir.
porque no hay conexión a tierra. Si no tuviera conexión a tierra, digamos, si solo fuera así solamente dibujar el generador, no tuviera, digamos, no se tomaría en cuenta la impedancia del generador tampoco, ¿no? Ah, ya, entiendo tu pregunta. Si tienes, si tienes que tu generador no está conectado a tierra, eh, no hay conexión a tierra, y aquí tienes el circuito. Como este generador no está conectado a tierra, entonces no va a haber aporte de corriente de secuencia cero de este generador. Y en general, digamos, hay muchos sistemas que, sobre todo en Europa, que no aterran. ¿Cuál es la ventaja de no aterrar un sistema? Es que todas las fallas monofásicas a tierra, que son la mayor cantidad de fallas que tienes en el sistema, no te va a afectar en tu sistema. Porque si tu sistema lo tienes que no está conectado a tierra y tienes una falla monofásica, una falla a tierra, no va a haber circulación de corrientes de falla, porque tu sistema está aislado de tierra. Pero, pero sí hay falla, porque supongamos que tienes una línea, ¿okay?, y una de las fases se ha roto, y esta fase hace contacto con tierra en alguna parte del sistema. Entonces, sí hay una falla, porque la línea se ha roto y está haciendo tierra. Pero en el sistema, todo tu sistema eléctrico, no hay corrientes de circulación de secuencia cero. Tu sistema lo va a ver así. Por lo tanto, en los sistemas que no están aterrados, es muy difícil encontrar esta falla, que es una falla real, pero el sistema ni se entera que hay esa falla, el sistema sigue funcionando normalmente. Lógicamente, los clientes que están conectados aquí, estos no tendrán energía, porque la línea está aterrada. Pero el sistema, al no haber circulación de corrientes, si el sistema no está conectado a tierra, entonces el sistema ni se entera. Entonces hay muchos sistemas en Europa que trabajan así, tienen sus propios sistemas complicados para tratar de detectar, sus sistemas de protecciones, para tratar de detectar esas fallas a través de voltajes, etcétera, etcétera, que no son muy precisos, pero el sistema trabaja perfectamente porque ni se entera que hay falla. No sé si esa mi respuesta te aclara tu pregunta un poco. Si el Sí, sistema sí, ingeniero, no pero está conectado a también tierra, no. ¿Perdón? quería saber si, digamos, en el cálculo ya no colocaríamos la impedancia del generador, ¿no? En la secuencia cero. Ya no, pues. Si tu generador no está conectado a tierra, el generador no va a aportar en nada. ¿Cuál es? Eh, mire, aquí surge una discusión que es muy grande. Y dice, si mis equipos no están conectados a tierra, entonces me evitan un montón de problemas. Entonces, ¿por qué conectarlos? ¿Por qué los sistemas los conectan a tierra? Entonces, ahí hay una discusión teórica muy grande en la que dicen, es mejor los sistemas conectados a tierra. ¿Por qué? Porque nos permiten detectar fácilmente y rápidamente las fallas a tierra y tomar acción.
aunque nos pongan en evidencia en el sistema de que esas fallas, algo hay que hacer con ellas. Entonces, eso es una discusión teórica entre los que están a favor de conectar los sistemas a tierra y los que no están a favor de conectar los sistemas a tierra, que son conceptos teóricos. En general, lo que se ha impuesto en el mundo es los sistemas aterrados, sobre todo los generadores aterrados a través de impedancias. ¿Y por qué aterrar a través de impedancias? A ver, aquí me voy a conectar una hojita. Uno de los en general, ustedes deberían tener una materia específica para aterramientos, pero no hay en la malla curricular nuestra, porque es un tema muy importante y que al final luego se convierte en algo complicado para entender. Ay, qué hecho. No. Ahí los conceptos, pues, si yo tengo mi generador que no está conectado a tierra, que mi generador directamente conectado a tierra, o sea, sólidamente aterrado que se conoce, y mi generador conectado a través de una impedancia a tierra. Si opto por este esquema, voy a evitar de tener corrientes de secuencia cero. Mi generador no va a aportar con las corrientes de falla a tierra. Y eso es buenísimo porque mi generador sobre todo el tema del aterramiento es un concepto que nace en los generadores para prevenirlos a estos de daños, porque son los elementos más caros del sistema de potencia. Entonces, si los tengo aislados de tierra, y tengo un montón de fallas a tierra en los sistemas, casi todas las fallas son con contacto a tierra. Entonces, si los tengo aislados de tierra, entonces mis generadores no van a sufrir los efectos de los cortocircuitos, por lo tanto, no se van a quemar. Si yo los atierro directamente aterrados a tierra, aquí yo voy a tener, entonces aquí, las corrientes de secuencia son 0. Aquí, si los aterro directamente, aquí voy a tener las corrientes de secuencia 0, que son muy grandes, que van a circular por mis bobinas de mi generador y van a circular por todo mi sistema de potencia. Con riesgo de que si mi sistema de protecciones no trabaja bien, entonces de que se quemen mis equipos. Entonces, para evitar eso, dice, ok, lo que yo voy a hacer es que los voy a tallar a través de impedancias
de tal forma de limitar mis corrientes de secuencia cero a, a un valor que sea pequeño. Entonces, mientras más grande sea este valor de mi impedancia, más pequeñita va a ser la corriente de secuencia cero que va a circular por las bobinas de mis equipos. Entonces, en general, cuando yo aterro con alta impedancia, lo que le estoy diciendo, en general, le estoy diciendo que yo quisiera que máximo, por ejemplo, hay una circulación de 10 amperios de corriente de secuencia cero que circulen por mis bobinas. El valor suficiente para que yo detecte que hay una falla monofásica tierra. Y al bajar este valor de los kiloamperios a unos valores tan pequeñitos, voy a prevenir que mis equipos no se quemen. Entonces, esos son los conceptos del aterramiento, que son importantísimos cuando yo estoy diseñando mi esquema de potencia. Entonces, en sistemas muy pequeñitos, yo lo podría mantener aislado de tierra. Si mis generadores son pequeños, también los puedo aislar directamente. Pero si ya tengo equipos más grandes, que son ya muy caros, entonces los voy a aterrar a través de impedancias para limitar mis valores de cortocircuito a valores pequeños. Esos son los conceptos del aterramiento que son importantes a considerar en los sistemas. Entonces, esta parte les voy a mostrar antes de terminar. Ya pues. Entonces, donde hay que tener cuidado cuando estamos trabajando con nuestros circuitos es en la conexión del transformador. Entonces, si tenemos un transformador que es delta-delta, no se olviden el concepto que siempre en la delta las corrientes de secuencia cero circulan al interior de la delta, no salen del sistema, no salen de la delta, se quedan circulando en la delta. Entonces, cuando yo estoy haciendo mi representación en el diagrama, entonces aquí mi primario queda abierto, o sea, el circuito queda abierto, y como es delta en el secundario, también el secundario queda abierto. Por lo tanto, no va a haber corriente de circulación. Ahí mi circuito
mi sistema se va a abrir. Como en el caso que hemos visto en el ejemplo, si tengo en el primario delta y en el secundario, bueno, esta es estrella que no está aterrada, también voy a tener abierto en el primario y abierto en el secundario, porque mi estrella no está aterrada. Entonces, tampoco va a haber circulación de corrientes de secuencia cero. Lo propio si tengo estrella. Está abierto en el primario y está abierto en el secundario. Como hemos visto en el ejemplo, si tengo delta en el primario y estrella aterrada en el secundario, entonces aquí en el primario se me abre y en el secundario conectado a tierra, esta es la tierra, se va a cerrar mi circuito en la parte del primario o del secundario, mejor dicho. Entonces, abierto en el primario y conectado a tierra en el secundario. Si tengo estrella aterrado, como es el caso del generador 1, entonces tengo mi circuito que está cerrado tanto en el primario como en el secundario. Y aquí si tengo transformadores de 3 arrollamientos, primario, secundario y terciario. Entonces voy a tener el primario que está conectado porque es estrella aterrado, el secundario y el terciario están abiertos, o son delta y por lo tanto van a estar abiertos. Eso no lo van a ver porque les voy a complicar un montón. Volviendo al ejemplo. Entonces, estrella, aterrada. Entonces, primario y secundario conectados. Delta, estrella aterrada, abierto en la delta, aquí se abre el circuito, y en el secundario, en la estrella, se conecta a tierra. Por lo tanto, en nuestra red de secuencia, toda esta parte que está, este es el generador, y este es el aterramiento del generador, este generador queda fuera. Por lo tanto, no hay aporte de ese generador. Entonces, estamos en el cálculo de la falla trifásica. Hemos visto en la falla trifásica, el único elemento que es la red de secuencia positiva. Y sabemos que la corriente de falla trifásica es igual al voltaje de la fuente, que es 1 por unidad, dividido entre el voltaje de Thevenin en la barra 3, que es 0,22. Y eso nos da que el valor de la corriente de falla trifásica es menos 4.54 por unidad, quiere decir que es 4 veces la corriente base. Entonces, de acuerdo a lo que vimos en nuestra fórmula, la corriente de secuencia positiva es igual a la corriente de falla, es 4.54. Si queremos calcular, como estamos aquí en 200 kV, queremos saber este valor en ese voltaje. Nuestra corriente base para 200 kV va a ser 100 MVA, que es nuestra potencia base, dividido entre raíz de 3, dividido entre la potencia o el voltaje base, en este caso 200 kV, porque queremos saber el valor en 200 kV,
nos da que son 288.68 amperios. Esto por 4 veces, por 454, nos da 1310 amperios, que va a ser el valor de la falla trifásica en la barra 3. La falla monofásica a tierra, sabemos que los tres componentes de secuencia positiva, negativa y cero, hay que sumarlos, que va a ser igual la corriente de secuencia 0, que es igual a la corriente de secuencia positiva, es igual a la corriente de secuencia negativa, es igual al voltaje de la fuente, que es 1 por unidad, dividido entre la sumatoria de la impedancia de secuencia 0, secuencia positiva y secuencia negativa. 0.35, 0.22, 0.22, y me da que el valor de la corriente de secuencia 0 es igual a menos 1.296 por la corriente de base, me da que la corriente de falla monofásica son 365 amperios. La falla bifásica, sabemos que la de secuencia positiva y negativa, y habíamos visto de que la corriente de secuencia positiva es igual a menos la corriente de secuencia negativa, y es igual al voltaje de la fuente dividido entre la sumatoria de la corriente de secuencia positiva y negativa. Nos da 2.27. Esa es la corriente de secuencias. Las corrientes de fase es raíz de 3 veces este valor, el valor encontrado, que es igual a 3.93, que multiplicado nos da 1136.24. La falla fase a tierra, tenemos que calcular las tres corrientes de secuencia en función de las fórmulas que vimos, que son el circuito de secuencia positiva en paralelo con el circuito de secuencia negativa y secuencia 0. Reemplazamos sus valores, calculamos el valor de la corriente de secuencia negativa, calculamos el valor de la corriente de secuencia 0, el valor de la corriente de falla, dijimos que era el valor de la corriente en la fase B más el corriente en la fase E, que era dos veces la corriente de secuencia 0, más A cuadrado por la corriente de secuencia positiva más la corriente de secuencia negativa. Esto es menos 1. Entonces aquí reemplazamos el valor de la corriente de secuencia 0, 1.87, y sumamos el valor de la corriente de secuencia positiva y el valor de la corriente de secuencia negativa. Y nos da que el valor de falla bifásica tierra es 3.261, multiplicamos por el valor de la corriente base y nos da el valor de 941 amperios. Entonces, como tarea, ustedes hagan el cálculo en las barras 1 y en la barra 2. Por cierto, ninguno de ustedes no ha hecho la tarea que les he dado el anterior fin de semana, que era hacer un simple dibujo a escala y hacer la suma del sistema desequilibrado. Ninguno lo ha hecho. Quiere decir que siguen en el mismo camino, que no quieren aprender.
Ingeniero, las tareas, ¿con qué formato los tenemos que enviar? Le toman una foto y me lo envían en PDF. Y el nombre del documento, ¿cómo le ponemos? Apellido, nombre, tarea 1, LT 296. Tarea 2, LT 296. Nombre y apellido, tarea 3, LT 296. Listo. Así Ok, de sencillo. gracias. También tómenle una foto a este esquema. A este y calculen sus valores por todos los datos están en datos por unidad, están en valores de sus potencias nominales. Entonces calculen, cambien de base a 100 MVAs y calculen el valor de cortocircuito. ¿Dónde? Aquí y aquí. Tienen dos tareas para hacer. Y luego les voy a dar otra donde van a calcular más datos para que aprendan bien a llevar los datos de una base a otra base, de un voltaje a otro voltaje. Bien, nos vemos el siguiente viernes. Chao, muchachos. Ingeniero, Sí. las tareas se las enviamos al privado de WhatsApp o dónde. No, a mi correo de la Gabriela de Moreno, que es que, a ver, siempre me olvido. Ingeniero, ¿con qué nombre lo mandamos? Pero acabo de decirles. Con apellido, nombre. Supongamos, Villarroel René o Villarroel David, el nombre que usa. Tarea 1, LT 296. Junta Gabriel, tarea 1, LT 296. Salas Milton, tarea 1, LT 296. O si no, Grájeda Richard. O si no, Aguilera Gonzalo, tarea 1, LT 296. La otra, Aguilera Gonzalo, tarea 2, LT 296. Aguilera Gonzalo, tarea 3, LT 296. ¿Cuál es mi correo? Nunca sé. Es joselanza@uagrm.edu.bo. joselanza@uagrm.edu.bo. Ok, muchachos, buen fin de semana. Ingeniero, Nos vemos. como Chao, chao. asunto del correo, ¿le tenemos que poner algo específico o no? Eh, tareas. Ok, Tareas LT296, nada más. ya, ok, gracias, ingeniero. Ya, listo. Chao, chao. Hasta luego, ingeniero.